tenemos aquí una representación, además también de los diferentes lugares de España, que vamos a abordar los diferentes ámbitos de reformas que he tratado de resumir y apuntar solo en mi primera intervención. En primer lugar, para desarrollar el ámbito de la reforma del sector público, de los compromisos de estabilidad presupuestaria, pues tenemos con nosotros al presidente del Partido Popular de Canarias, a José Manuel Soria, que yo también quiero... No voy a haceros ningún resumen de su currículum político. Yo quiero también, pero sí que me gusta, sabe que, y lo hacemos con relativa frecuencia, estamos juntos en actos públicos y me gusta también resaltar la vertiente profesional de José Manuel, ¿no? Porque es una vertiente que su brillante carrera política, hasta el punto de haber situado al Partido Popular líderes en las Islas Canarias por primera vez en nuestra historia, tampoco debe tapar el hecho de que tiene una muy sólida formación en todos los ambientes económicos, es técnico comercial y economista del Estado y un hombre llamado a la vocación pública ya hace tiempo, pero buen conocedor, gran conocedor de estas cuestiones también desde el ejercicio del Gobierno de Canarias. Así que, José Manuel, cuando quieras. Muchas gracias Cristóbal, y muchas gracias a todos ustedes. Como decía Cristóbal, efectivamente, durante los últimos años el Partido Popular de Canarias ha ido ganando posiciones. Yo he sido solamente una pieza más, el trabajo fundamental lo han hecho todas las presidentas y presidentes del partido de las distintas islas que están aquí en primera fila, o sea que a ellos y a todos los militantes son a quienes hay que... Bueno, me corresponde en esta mesa hablar de una de las condiciones necesarias para poder generar un crecimiento con estabilidad en España que procure a su vez la creación de empleo. Y es la condición que, no siendo suficiente, sí que es necesaria de tener las cuentas en orden. A lo largo de los últimos 15 años ha habido hasta 3 periodos bien diferenciados en los cuales en algunas ocasiones ha habido cuentas públicas en orden y en otros casos no los ha habido. En el año 96, se refería a él Cristóbal, también con anterioridad del presidente Aznar, las cuentas las encontramos en un profundo desorden. En aquel momento, cuando empezamos la tarea de gobierno, había un déficit público sobre lo que es el Producto Interior Bruto de aproximadamente el 7%, en concreto el 6,7%. Había un muy alto endeudamiento y había, lo recuerdo muy bien, un gran agujero en la seguridad social de medio billón con B de las antiguas pesetas, lo que sería hoy unos 3.000 millones de euros. Aparte de todo ello, una tasa de desempleo en la economía española superior al 20%. 8 años de política económica del Partido Popular, después, dentro de la cual Cristóbal Montoro fue protagonista, uno de los protagonistas principales, aquella situación de cuentas públicas adversas se había tornado en equilibrio. Teníamos equilibrio presupuestario, teníamos una tasa de paro inferior al 10%, se habían hecho los deberes, no había sido cuestión de un milagro, sino de una determinada política económica. Y el tercer periodo es en el que estamos ahora. Se inicia en el 2004 y termina en este 2011. En el año 2009 el déficit público vuelve a ser muy superior al que nosotros dejamos, que habíamos dejado equilibrio presupuestario, y en 2009 era superior al 11%, un 11,3%. Un endeudamiento del 65% sobre el Producto Interior Bruto y una tasa de paro nuevamente por encima del 20%. Tampoco ha sido cuestión de un milagro, ha sido cuestión de una determinada política económica ciertamente muy errática. Y ahora el planteamiento es qué podemos y qué debemos hacer frente a esta situación de desequilibrio donde nuevamente las cuentas están en desorden. Pues lo primero que hay que hacer es emprender una política fiscal y una política presupuestaria adecuada. La política fiscal no significa aumentar los tipos impositivos. La política fiscal no significa ni puede significar hacer recaer el peso de la crisis, el peso de la recesión sobre los consumidores y los contribuyentes. La política fiscal adecuada debe consistir justamente en lo contrario, y es en que los tributos sirvan para impulsar lo que son los factores que empujan el crecimiento.
Y esos son el consumo, son la inversión, son el ahorro y son la exportación. Esas son las 4 cosas sobre las que se puede sustentar un crecimiento sostenido de generación de empleo. Pero no solo hace falta una política fiscal adecuada, hace falta también una política presupuestaria adecuada. Y una política presupuestaria adecuada hoy es una política basada en la austeridad. A lo largo de muchos años, es verdad que fruto del boom, de la expansión económica, que prácticamente con mucha regularidad ha habido en las últimas 2 décadas, nos hemos podido permitir gastar y gastar, porque había un ritmo creciente también de ingresos públicos derivados de una actividad económica en ascenso. La situación actual no solo no es la misma, es la contraria, y además esos efectos da la impresión que van a persistir al menos en el medio plazo. Por tanto, una política presupuestaria austera consistente en gastar aquello que se tiene. Ya no solo porque no vamos a poder pagar lo que gastemos de más, sino que además, aunque lo pidamos prestado, aunque queramos acudir a un endeudamiento creciente, ya no vamos a poder hacerlo. Por tanto, política fiscal y política presupuestaria adecuada para tener las cuentas públicas en orden. Y todo ello tiene que estar coordinado con el conjunto de políticas y de reformas estructurales de las que a continuación dará cuenta tanto Alberto, con una reforma del sistema financiero que impulse el crédito fundamentalmente al sector privado, con una reforma del mercado laboral al que hará referencia Celia Villalobos para impulsar el empleo y no el despido, con una reforma fiscal a la que va a hacer referencia Fátima Báñez, justamente para ampliar las bases imponibles, pudiendo establecer un crecimiento potencial más amplio del que ahora tenemos, y también impulsando sectores reales de la economía como la agricultura y el campo, al que se va a referir Cherines. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José Manuel. Y vamos a pasar la palabra ahora a Fátima Báñez. Sabéis que es diputada por Huelva, estamos en el sur, también en el otro extremo de Andalucía, y que también ha hecho un trabajo extraordinario, excelente durante toda esta legislatura, colaborando en la dirección del grupo parlamentario junto a nuestra portavoz Soraya, todos los temas económicos. Quiero felicitarla públicamente. Cuando quieras, Fátima, hablar. Buenas tardes a todos. Gracias, Cristóbal, por tus cariñosas palabras. Yo quiero saludar especialmente, porque estoy en Andalucía, a mis compañeros del Partido Popular de Andalucía, a mis compañeros del grupo parlamentario que han hecho esa gran labor que dice Cristóbal, y quiero saludar especialmente que nuestra portavoz nos acompañe esta tarde. Y con este saludo también quiero hacerlo extensivo a todos los que nos acompañan, de todo el Partido Popular de España, de todos los rincones de España, y también a la gente que no es del Partido Popular, que también veo aquí esta tarde, que han querido acompañarnos en esta convención del cambio para Andalucía y para España. Muchas gracias a todos por estar aquí. Me toca a mí. Me toca a mí completar ese primer paquete de reformas económicas que, como muy bien ha dicho mi compañero Soria, son para el empleo, porque la prioridad de nuestra política económica del Partido Popular siempre es el empleo. Siempre es convertir ese balance tan triste que nos dejan los socialistas hoy, que seamos el país que lidera 7 de cada 10 nuevos desempleados en la Unión Europea, cuando, como ha dicho el presidente Aznar, dejamos 8 de cada 9 empleos que se creaban en Europa entonces. Esa herencia la tenemos que cambiar. Y como todas las políticas transversales las vamos a dedicar al crecimiento y a la creación de empleo, desde la política tributaria también se puede hacer eso, hacer una política para el crecimiento y para el empleo. Querido Cristóbal, tú que has sido ministro de Hacienda, por ahí también veo a Elvira Rodríguez, que fue secretaria de Estado tuya. Los impuestos son importantes, porque los impuestos, que son las obligaciones de pago en forma de tributos que hacemos a todas las administraciones, que son la base y el sustento y la garantía de todos los servicios públicos que se prestan por todas las administraciones, son importantes en cualquier política económica. Pero hay 2 formas de entender la política impositiva.
La crisis tan importante, la crisis fiscal que nos ha dejado este Gobierno, en 2009 de 7 puntos de PIB, de 70.000 millones de euros, cuando en la Unión Europea, en una crisis también importante, la mayoría de los países solo tuvo una caída de ingresos del 1% del PIB, España tiene ese gran agujero que ha dicho Soria después de esa grave crisis fiscal. Ante esa se puede hacer un planteamiento distinto, el planteamiento del Partido Socialista, que es el tener la política impositiva solo como una política recaudatoria. Esa es la política de los conformistas, de los inmovilistas, de los que no saben nada más que pedirle sacrificio a los ciudadanos para hacer frente a los graves errores de política económica que nos dejan a todos. Por eso el Partido Socialista ha subido los impuestos a todos los españoles sin excepción y ha subido todos los impuestos. El impuesto sobre la renta, quitando los 400 euros y el cheque bebé, la deducción por vivienda, a los jóvenes especialmente y a las clases medias, ha subido el impuesto sobre el valor añadido, ha subido los impuestos especiales y con ello lo que ha hecho es la mayor inequidad fiscal de la historia, porque han subido los impuestos a todos los españoles, pero los que más han sufrido esa subida son precisamente los que tenían menos renta, los parados, los pensionistas y las clases medias españolas. Para que tengáis un dato que es demoledor, este año y el año que viene cada español va a pagar 2.770 euros más, cada familia, española va a pagar 2.770 euros más por la carga fiscal que nos deja a cada familia Zapatero. Pues bien, ante esa política del conformismo e inmovilista, de la recaudación por encima de todo y sobre todo a la desesperada para corregir los errores de esa política económica, está la política con espíritu reformista, la política fiscal en positivo, la política fiscal que busca el crecimiento y el empleo, fundamentalmente apoyando a los que nos tienen que sacar de la crisis, a los emprendedores y, por supuesto, también a la familia. Y esa es la política que quiere el Partido Popular y que va a llevar en su programa electoral. Una política fiscal en positivo con 3 ejes fundamentales. Lo primero que vamos a hacer es no cometer los errores del Gobierno, por eso no vamos a subir los impuestos. Lo que vamos a hacer es bajarlos selectivamente a los emprendedores, a aquellos que nos tienen que sacar de la crisis, para que puedan invertir y seguir creando empleo. Porque cuando uno paga menos impuestos, tiene más dinero a su disposición. Y si es una pyme o un autónomo, invierte más. Si es una familia, gasta. Y si hay inversión, se crea empleo. Y cuando se crea empleo, el que tiene un empleo vuelve a consumir y pone en marcha lo que llamábamos siempre, querido Cristóbal, el círculo virtuoso de la economía. Esa es la política impositiva del Partido Popular. Bajar impuestos, porque al final terminamos pagando más, pagando mucha gente más, pero pagando menos cada una de las familias españolas. Pero vamos a tener un segundo eje de actuación en la política tributaria. Vamos a cambiar la gestión de los impuestos, porque a la crisis fiscal se le ha unido una crisis financiera importante. Y con el cambio en la gestión de los impuestos vamos a darle un poquito de salida a las pymes y a los autónomos para que tengan menos asfixia económica. Y vamos a, por ejemplo, a permitir que las pymes y los autónomos no tengan que pagar el IVA de las facturas que todavía no han cobrado. Y con ello permitiremos que tengan mucha más posibilidad de seguir invirtiendo en su empresa y seguir manteniendo el empleo. Y también pondremos en marcha la cuenta tributaria para que las pymes puedan compensar las deudas que tienen con las administraciones, con lo que las administraciones les deben a ellas. Y con esas cosas, con esos cambios en la gestión de los impuestos, tendrán más liquidez y se podrá seguir manteniendo el empleo y se podrá seguir invirtiendo. Y también vamos a hacer una tercera cosa fundamental, luchar con toda nuestra fuerza contra el fraude fiscal. Porque en este país tenemos que pagar todos menos impuestos, pero tienen que pagar todos impuestos. Esa es la gran equidad y esa es la justicia social que siempre ha querido el Partido Popular. Por tanto, querido Cristóbal, desde el Partido Popular vamos a defender lo que siempre hemos sido, el partido de bajada de los impuestos a los españoles. Empezaremos bajándoselo a los emprendedores, a las pymes, a los autónomos y a aquellos que nos quieren aquellos que nos tienen que sacar de la crisis. Y terminaremos cuando las arcas estén completamente cuadradas y empiecen los números que no estén en rojo
a bajárselo como siempre a la familia, porque en el ADN del Partido Popular está bajar los impuestos. El Partido Socialista lo que hace es subir impuestos y hundirnos en la crisis. La esperanza está, queridas amigas y queridos amigos, en el Partido Popular. Muchas gracias, querido Cristóbal. Muchas gracias, Fátima. Muy bien. Y ahora vamos a escuchar a Álvaro Nadal, que también es diputado, ha sido diputado por Albacete y es el secretario de Economía y Empleo del partido, también técnico comercial y economista del Estado, y ha estado con nosotros en los diferentes gabinetes de gobierno, y esto le ha picado la política y conforma hoy lo que son este elenco, porque no he dicho nada de la edad de los intervinientes, pero mejor no hablar, pero estamos representadas las diferentes esferas de lo que es hoy el Partido Popular, ¿no? Quiere decir, no sé quién hizo esa selección, pero también la hizo de forma natural, ¿no? Y también Álvaro ha hecho pues, una excelente legislatura, trabajando muy intensamente en momentos difíciles, donde había que arriesgar en el diagnóstico y en el pronóstico económico, y yo quiero también celebrar públicamente esa tarea con tanto entusiasmo, con tanto ahínco y sobre todo con tanto acierto, Álvaro. Pues muchísimas gracias por esas palabras, porque el trabajo en economía de esta legislatura ha sido muy duro y hemos tenido un jefe de filas excepcional y ahí se notan los resultados. Lo del crédito probablemente es una de las cosas que más agobian a cualquier persona que hace economía en este país, bien porque tenga un negocio, bien porque lo quiera desarrollar, bien porque quiera consumir, comprarse una casa. La gran pregunta que se hace todo el mundo es ¿por qué había antes crédito y ahora no? ¿Por qué ahora voy al banco cuando mi negocio va como siempre, o a lo mejor va un poquito peor, pero lo que me están haciendo es cortando aquella línea de crédito con la que yo iba funcionando siempre? ¿O por qué si yo quiero ampliar mi negocio ahora no me están dando lo que estoy pidiendo? ¿Por qué este ayuntamiento que está saneado? Porque algunos lo están. Va a un banco o va al mercado financiero y no le financian, cuando antes sí. El gobierno se empeña en decirnos que todo el problema de la financiación básicamente proviene de dos cosas. De una maldición que nos ha caído, que se llama crisis financiera internacional, y en segundo lugar porque las empresas y las familias, eso que llaman el sector privado, ha tenido una voracidad de endeudarse como locos y de manera irresponsable, y ahora están pagando sus consecuencias. Y por supuesto esto nunca ha tenido nada que ver con la política del gobierno, lo cual en absoluto es así. A principios de la época de Zapatero se creó en Europa una combinación letal, que era Zapatero en España y los socialdemócratas en Alemania. Esto fue muy perjudicial. ¿Por qué? Porque se empeñaron ambos dos en aflojar el pacto de estabilidad, lo que es la disciplina presupuestaria, y presionar para que las condiciones fuesen excesivamente fáciles, tipos de interés muy bajos por debajo de la inflación. Cuando alguien está pagando por su ahorro menos de lo que es la inflación, no ahorra y se lo gasta todo. Incluso cuando pide un crédito salen demasiado bien las cuentas, a todo el mundo le salían las cuentas. Hay una historia que yo suelo contar, porque esto de la economía siempre tiene su complicación. Imaginemos al principio de la época de Zapatero que hay un señor en Alemania, un ingeniero, Hans Müller, que este hombre, como no le van muy bien las cosas en Alemania, ahorra muchos de su sueldo y mete casi todo lo que ahorra en una caja de ahorros alemana. La caja de ahorros alemana no sabe muy bien qué hacer con el dinero, porque nadie le está pidiendo mucho crédito, y lo vende en el mercado interbancario, que es el mercado mayorista de dinero a nivel europeo. En aquella época, bancos y cajas españolas compraban el 80% del interbancario, cuando España solo era el 12% de la zona euro. Entonces pongamos que ese depósito, ya que estamos en Málaga, lo compra Unicaja. Y Unicaja llama a Juan Pérez, un cliente que tiene una pyme, con el que lleva operando mucho tiempo, y dice: oye, Juan, tú por 100 o 150 euros más al mes, porque en aquella época las cajas y los bancos perseguían a la gente. Esto ahora es ciencia ficción, pero entonces ocurría eso. Tú por 100 o 150 euros más al mes con esta hipoteca que tienes con nosotros, ¿no te comprarías un coche? Entonces Juan Pérez, que no le va mal el negocio, dice: pues a lo mejor sí, oye, ya que me lo dices, y se compra un coche. ¿Y qué coche compra? El que fabrica Hans Müller. Está importando desde Alemania, financiado desde esa Centro Europa, que nos estaba mandando de forma masiva liquidez, y aquí se estaba generando un endeudamiento en exceso. Pues probablemente el otro se compra un Porsche Cayenne. En aquella época, ¿os acordáis que había Porsches Cayenne por todos los lados? Ahora están en los garajes de los bancos casi todos embargados, pero entonces parecía que los regalaban. Este era el circuito por el que se estaba financiando la economía española, un circuito artificial. A eso Zapatero lo llamaba bonanza. Recaudar como nunca
y que yo puedo repartir a expuertas. ¿Qué ocurrió? Que, claro, llegó un momento en que este elemento se corta. Ya ni Juan Pérez pide el crédito, ni Unicaja va al mercado interbancario, ni la Caja de Ahorros alemana está tan dispuesta a prestar a los bancos españoles. Esto comienza antes de la crisis financiera internacional. Esto se corrige mucho antes de la crisis financiera internacional, aproximadamente en 2006, principios de 2007. Y vamos cayendo en crédito. Cuando esto ocurre, las administraciones públicas empiezan a perder dinero, que es lo que estaba contando antes Fátima. Y esto es parecido a otra historia que os suelo contar. Imaginaos que Zapatero es el cónyuge de una familia y pierde el empleo. Y entonces el hombre pasa por la sucursal bancaria y dice: oye, que siempre he trabajado bien con vosotros, cubridme todos los descubiertos, porque yo, que soy optimista antropológico, voy a tener un trabajo y mejor que el que tenía en 3 o 4 meses. Y el del banco, que hasta ahora esto era una familia seria y decente, decía: pues sí, te lo voy a cubrir. Claro, se tiró año y pico, 2 años, sin buscar empleo, sin hacer absolutamente nada, y encima le había dicho a la familia que como se había quedado sin trabajo, pero que lo conseguiría pronto, para quitarse el disgusto, nos vamos todos a Euro Disney. Y ahí entra el plan E, ahí entra los 400 euros, el cheque bebé y todos los que os podéis imaginar. Sí, claro, lo que pasa es que un día pasó por el banco y le dijo a Zapatero, el de la sucursal: oye, macho, que llevamos aquí año y pico financiándote y tú sin dar señales de vida. Dice: sí, es que es verdad, es que no he conseguido trabajo, pues a partir de ahora no hay crédito. Entonces nos apareció el señor Zapatero en las Cortes Generales un día 10 de mayo del año pasado y dijo: me han cortado el crédito y tengo que meter un hachazo a todo. Mientras tanto se había estado financiando como un loco en la sucursal bancaria. Ese dinero que las administraciones públicas estaban tomando prestado para mantener un déficit que no podían sostener y unos gastos que no podían sostener, no se lo estaban dando ni a las pymes ni a las familias. El año pasado, no solo el 2008-2009, no, el año pasado hubo crédito en España, 100.000 millones de euros, pero se llevaron 104.000, es decir, más de lo que hubo disponible, las administraciones públicas para financiar su déficit. ¿Por qué no hay crédito? Porque se lo llevan todo las administraciones públicas, que gastan por encima de lo que están ingresando. Y además, también Zapatero nos dijo aquello de que teníamos el sector financiero mejor del mundo mundial. Y mientras el resto estaba reestructurando los problemas que tenían sus sectores financieros, él no lo hizo. Es decir, la liquidez, que es como el agua que corre por las cañerías y llega hasta nuestras casas, no había ni agua porque se la llevaba a todas las administraciones públicas, y las cañerías, que es el sector financiero, lo tienen atascado. ¿Cómo vamos a arreglar esto? Primero, que haya agua. Es decir, si las administraciones públicas siguen absorbiendo toda la liquidez que hay disponible para la economía española, es imposible que llegue crédito a aquel que quiera ampliar su negocio o a aquel que quiera poner uno en marcha, que es de lo que se trata, porque sin inversión empresarial no va a haber empleo ni va a haber crecimiento económico. Pero aunque tuviésemos esa liquidez, se tiene que distribuir. Pero tenemos un problema. En la época de Vino y Rosas, la que contaba de ese circuito perverso que había, se dieron créditos de todo tipo. Por cierto, mucho también a una gran empresa que quería comprar a alguna otra gran empresa y le interesaba aquel jueguecito al gobierno, que hubo hasta dinero público para ese tipo de cosas. Bien, pues si en la época de Vino y Rosas pues, se financiaba y se tenía dinero a expuertas. ¿Pero qué pasa ahora? Ahora mismo lo que tenemos es que los bancos saben que, y las entidades financieras en general, saben que algunos de esos créditos no valen gran cosa. Había un director de sucursal, pongamos, cualquier otro sitio de España, y le dio 20 millones a uno para una promoción inmobiliaria, o 10 o 12, me da igual, una cantidad sustanciosa. Que ahora dice: ahora esto no lo vende ni de broma, y yo lo sé, pero si lo digo, mi jefe me mata. Por lo cual le renuevo el crédito a esto que no vale para nada. Luego me entra por la puerta Juan Pérez a renovar su negocio o a mejorar su maquinaria, y a este no le doy porque no tengo, pero al otro sí se lo voy renovando. Y si le doy el crédito a Juan Pérez, que me entra por la puerta, le voy a cobrar el mayor margen que pueda para ir tapando el agujero que tengo ahí. El de la central de riesgo, ¿qué sabe? Sabe que el de la sucursal la ha pifiado, pero no lo va a contar, no vaya a ser que me echen a mí la bronca o nos echen aquí del trabajo. Y así sube al consejero delegado y al consejo de administración. Es esa gestión financiera que está mal hecha. Mientras haya ese crédito de 20 millones incobrable, pero que se sigue renovando por definición, a Juan Pérez no le van a dar jamás un crédito, porque tienen que tapar ese agujero o se lo van a dar muy caro. ¿En qué consiste esto que llamamos la reestructuración del sistema financiero? En una cosa muy clara: tú vas a declarar ese crédito de 20 millones que sabes que es incobrable como incobrable. Y vas a asumir la pérdida. Ah, es que van a echar a fulano, a mengano, a zutano que han metido la pata. Es que la vida es así.
La vida es así, esperemos que no haya demasiada gente que haya metido la pata, pero es evidente que hay gente que tiene que asumir su responsabilidad, es evidente que se tienen que asumir las pérdidas y es evidente que hay que quitar los incentivos dentro del sistema bancario para que no le estemos financiando al que va a montar un negocio o al que va a ampliar el suyo y estemos financiando algo fracasado que por el mero hecho de que lo tengo ahí como agujero no lo quiero reconocer. Eso es lo que hizo Japón en los años 90 y se tiró 20 años de crisis. Y esto es lo que el gobierno Zapatero ha hecho durante 4 años de crisis financiera. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Lo contrario. Eso es lo que llamamos sanear y eso es lo que llamamos limpiar el sistema para que haga lo que tiene que hacer. Porque los bancos lo que hacen, generalmente, cuando las cosas van bien, es dar créditos. Gracias. Además de brillante, nos lo ha explicado con la claridad del que entiende, del que lo entiende. Entonces, bueno, y paso la palabra a Celia Villalobos, que presentar a Celia en Málaga, pues es realmente como, no sé, yo solo puedo decir de Celia que le tengo tanto aprecio, ¿no? Y valoro tanto lo que ha sido su actividad en todos los ámbitos, cuando hemos estado juntos haciendo oposición, ella enseñándome a hacer oposición, después juntos en el Gobierno de España, también valorando mucho lo que ha sido su etapa de alcaldía y hoy está representándonos en la mesa del Congreso de los Diputados y también trabajando y ha hecho una labor extraordinaria sobre un tema, sobre un ámbito que hoy preocupa mucho a la sociedad española y que nos va a hablar ahora, resumidamente, pero son sobre las propuestas de reforma laboral que hemos realizado en esta legislatura y hemos materializado frente a lo que fue la reforma del Gobierno que llevó adelante el pasado año, a finales del verano del pasado año, que ponía el énfasis en las condiciones de despido. Nosotros presentamos 71 enmiendas de reforma laboral que realmente significaban un planteamiento mucho más ordenado y coherente de lo que debería ser un marco de relaciones laborales en España que contribuyera positivamente a facilitar el empleo para todos y especialmente para los más jóvenes. Y aquí tenemos a doña Celia, que pertenece a mi generación, Es decir, aquí pasamos al otro grado ya de los experimentados. Doña Celia, cuando quieras, Cuando quieras, Muchísimas gracias, Elena. En primer lugar, yo quiero agradecer a Cristóbal el que yo esté aquí en esta mesa y fundamentalmente a una persona que todavía no ha hablado en esta convención, pero que todos conocéis. Yo llevo desde el año 86 en el Parlamento, he conocido portavoces adjuntos, he conocido de todo y os puedo decir que el trabajo que Soraya Sáez de Santamaría ha hecho en el Congreso es inmejorable. Inmejorable. Y me ha permitido colaborar con otra gran mujer, a la que yo quiero mucho, que es Fátima Báñez, que es una gran política, es del grupo de las jovencitas, pero que tiene un enorme futuro, tiene capacidad, conocimiento, generosidad y muchísimas ganas de trabajar y trabaja muchísimo conjuntamente con Soraya. Y efectivamente me toca hablar de un tema que me gusta mucho. Siempre se dice, y esta es la mesa del empleo, y efectivamente el empleo es el eje fundamental de cualquier político que quiera realmente sacar a nuestro país de esta crisis. El empleo se crea en las políticas económicas, como bien dice Cristóbal y como repetimos mucho. En el mercado de trabajo, la reforma del mercado de trabajo por sí mismo no crea empleo. La reforma del mercado de trabajo tiene que estar inmersa dentro de una reforma económica que haga posible la creación de empleo. Porque esta misma situación de falta de rigidez, diríamos, en la estructura del mercado de trabajo español, se han creado 5 millones de puestos de trabajo. ¿Cuántos se hubieran creado si hubiéramos sido capaces, hace años, de transformar el mercado laboral? El mercado laboral necesita en este momento una adecuación a la realidad de la sociedad y de las necesidades empresariales. Nuestro mercado laboral tiene varios problemas. El primero, la dualidad en la contratación. En este momento en España hay un grupo de privilegiados, trabajadores con contratos fijos, y otro grupo de trabajadores, que son los más, que tienen contratos temporales. Estos contratos temporales, esta forma de contratación, ha servido como regulador del mercado.
En España el despido está basado en ERES, en grandes empresas, y en contratos temporales, que era barato que fueran despedidos de sus empresas. ¿Eso qué ha significado? Varios problemas gravísimos en el contexto de las propias empresas. Ese exceso de contratos temporales que el Partido Socialista en este gobierno ha ido multiplicando, porque el que introduce la falta de causalidad, la causa del contrato temporal, un contrato de obras, pues mire usted, si usted tiene que hacer una obra que dura 6 meses, usted tiene un contrato de 6 meses. Usted lo que no puede hacer es lo que han hecho los socialistas, ampliar el contrato temporal, y en este momento, en lo último, de los 11 decretos que han traído de reforma laboral, en el último han convertido algo que era inusitado. Es un nuevo contrato que se llama el contrato temporal indefinido. Y es que tú puedes ir encadenando contratos temporales, uno sobre otro, per in eternum. ¿Qué problemas tiene esto para la empresa? Un problema gravísimo, que es la adaptabilidad del trabajador en el seno interno de la empresa. Es decir, la falta de flexibilidad interna en la empresa. Hoy en el mercado laboral un trabajador tiene que ser capaz de construir una mesa, y si la mesa que está construyendo ya no tiene mercado, tiene que saber construir un lápiz, o construir un vaso, o construir lo que sea. ¿Eso qué significa? Eso significa que ese trabajador tiene que tener un contrato estable dentro de la empresa. Tiene que saber adaptarse a esas necesidades reales del empresario. Y para eso es necesario una formación profesional adecuada a las necesidades reales del mercado. La formación profesional no puede ser una financiación de nadie. La formación profesional no puede ser una moneda de cambio para que haya huelga o deje de haberlas. La formación profesional tiene que ser un instrumento al servicio del trabajador, como un derecho del trabajador, para formarse dentro de esa empresa, y si no está en la empresa, para recibir una formación que lo cualifique. Eso los socialistas no saben hacerlo. Han utilizado la formación profesional como pago a cuenta de aplausos en determinados momentos y en determinadas situaciones, pero en ningún caso al servicio del trabajador, que es como nosotros concebimos la formación profesional. Y para que esa formación profesional sea eficiente, para que esa movilidad interna en la empresa funcione, es necesaria una reforma profunda de la negociación colectiva. La negociación colectiva en España es tan rígida como el resto del mercado laboral. Flexibilidad no quiere decir despido. Eso es lo que están haciendo los socialistas con el contrato temporal indefinido, que cuando te vas a la calle, 20 días a 7 días por año, 12.000 euros de indemnización y como mucho 20 días. Y el desempleo que te corresponda, pero solo el que te corresponda. Ese es el mercado laboral que tienen los socialistas. Nosotros decimos contratos estables, con una formación adecuada, con una negociación colectiva que se adecue a las necesidades de la empresa. No es posible que el convenio, por ejemplo, del sector de las oficinas de Segovia se aplique en Madrid, porque no es lo mismo trabajar en una oficina en Madrid que en Soria o en Segovia. No es lo mismo negociar un convenio sectorial que se aplica a todas las empresas en todo el territorio nacional, tengas beneficios o no los tengas. No puede ser que el salario esté ligado a ese convenio, porque hay empresas en España que pueden pagar más, pero hay empresas en España que no pueden pagar ni siquiera ese mínimo, para lo cual hace falta una negociación colectiva que permita el descuelgue del convenio sectorial negociado con tus sindicatos, pero que se adecue a esas necesidades para que tú puedas salir de la crisis. En España ahora mismo hay grandes empresas que han negociado bajada de salarios a cambio de estabilidad en el empleo. Eso es lo que queremos nosotros, eso es lo que queremos propiciar nosotros. Y para eso es necesario esta reforma, porque uno de los problemas también gravísimos que tiene nuestro mercado laboral es la situación de los jóvenes. 45% de jóvenes en paro, jóvenes formados, jóvenes con una profesión ya adquirida, con idiomas, con una universidad, con una formación profesional y que se encuentran en el paro, que lo más que pueden aspirar es al contrato basura de aprendizaje que se ha inventado mi amigo Valeriano Gómez, ministro de Trabajo. Eso no sirve para nada. La formación de los jóvenes tiene que estar muy bien incardinada dentro de la empresa. Es necesario contratos para los jóvenes. En este momento, los jóvenes españoles están en una situación que desde mi punto de vista es muy preocupante. Están resignados. Tú hoy le preguntas a un joven qué le ocurre si está en el paro, por qué no hace algo para salir del paro, está convencido de que no se puede hacer nada para salir del paro. Está resignado a su situación. Si se tiene que ir a Alemania, se va. Si se tiene que ir a trabajar a Francia, se va. Si vive en Málaga y se tiene que ir a Madrid, se va. Pero no lucha contra esa resignación
de que el 45% tiene que estar parados. Nosotros queremos cambiar esa dinámica. Nosotros queremos que los jóvenes encuentren el trabajo con empleos adecuados. Nosotros queremos que los jóvenes tengan un contrato de aprendizaje, aquellos que no han conseguido tener una formación previa, que realmente les cualifique. No simplemente que sea un guiño a determinados sectores porque dentro de un mes y medio hay unas elecciones. Porque al final, las reformas laborales planteadas por el Gobierno, lo único que han servido es para 5 millones de parados, para haber destruido 2.700.000 puestos de trabajo en estos 3 últimos años y para que el desazón y el desasosiego sea el que esté dentro del sentimiento de nuestros millones de parados, de pequeños emprendedores, de gente que necesita tener confianza y fe en que esto es posible. Y yo os digo, con una política económica adecuada, con las personas adecuadas, con la política económica que en el Congreso de los Diputados ha planteado Cristóbal Montoro, Fátima Báñez y Álvaro Nadal, bajo las órdenes inestimables de mi amiga Soraya Sáez de Santamaría, que como he dicho, gran portavoz, nosotros hemos presentado alternativas en el Congreso. Esas alternativas son lo que constituyen la necesidad de ese cambio que nosotros vamos a hacer cuando gobierne. Mariano Rajoy, yo sé que va a ser esa reforma laboral que necesitan los españoles. Una reforma flexible, una reforma que garantice la estabilidad en el empleo, una reforma que garantice el despido de los trabajadores, una reforma que garantice el desempleo y que crea empleo, y no una reforma que la única medida que está tomando el Partido Socialista es ampliar en este momento más de 32.000 millones de euros para pagar el desempleo, a pesar de lo cual hay 1.300.000 parados que no reciben ningún tipo de ayuda. Nosotros queremos cambiar esa dinámica. La política económica que hizo el Partido Popular en su momento, la política social de empleo que hizo el Partido Socialista, fue tan importante que la única partida que bajó los presupuestos fue la partida del desempleo. Pero no por lo que dice el P. sino que fue porque había tanto empleo que había cada vez menos gente que tenía que recurrir al desempleo. Y ese es el modelo que nosotros queremos para España. Empleo, empleo estable, empresas en marcha y, a fin de cuentas, una España que realmente merezca la pena, que es una España del Partido Popular. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, Celia. A tantos que nos dicen, bueno, algunos, tampoco hay que exagerar, pero algunos que nos dicen que dónde están nuestras propuestas, lo que hay que recomendar es que se lean algo de vez en cuando, en términos de lo que son las enmiendas presentadas a lo largo de esta legislatura. Ya sé que leer les da más pereza que preguntarnos a veces, pero insisto que ahí están por escrito todos nuestros planteamientos y los llevaremos adelante en el programa que está dirigiendo Baudilio Tomé, el programa del Partido Popular, y que estas mesas nos están ayudando a redondear y a completar. Bueno, y pasamos a nuestra última interviniente, Mercedes. También presentarle, me da pudor que nuestra flamante número uno al Congreso de los Diputados, cabeza de lista por Asturias. Y ciertamente yo solo tengo que decir que cuando hemos hecho ese trabajo juntos durante largo tiempo, Mercedes, cuando ha sido delegada del Gobierno, de nuestros gobiernos en Asturias, y cuando ha sido tanto en el Partido Popular de España y de Asturias, pues que estamos muy orgullosos de verte encabezar esa candidatura que tanto éxito va a registrar en términos de confianza para los asturianos y que abrirá también una puerta de esperanza para Asturias, hoy realmente muy perjudicada en términos de empleo y de actividad económica. Cuando quieras. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristóbal Montoro, por haberme invitado a participar en esta mesa redonda, en mi primera mesa, ponencia, trabajo político, desde hace la friolera de 8 años. Hoy me vuelvo a encontrar con compañeros tan queridos como Celia Villalobos, como Fátima, como José Manuel Soria, como tantos a los que veo sentados por las sillas de aquella zona, de esa otra, a los que he tenido la satisfacción y el honor de poder saludar a lo largo de la mañana, y sobre todo agradecer, Cristóbal, soy yo la que agradezco al Partido Popular, al de Asturias y al Nacional, que haya tenido a bien, porque para mí es un orgullo,
contar conmigo para encabezar la lista de Asturias al Congreso de los Diputados. En mi tierra asturiana sabéis que concurren los mismos problemas que podemos tener en el resto de España y alguno más, Yo trataré de aplicarme con esfuerzo, con intensidad y con las capacidades que pueda y sepa, ayudándome de todos mis compañeros de Asturias, de la portavoz parlamentaria, del presidente, del director de campaña, de todos los hombres y mujeres que articulan el Partido Popular Asturiano, porque con ellos yo espero dar respuesta, una respuesta que nos exigen en Asturias, una respuesta del Partido Popular que necesita España. Colaborar desde Asturias a la gran victoria que Mariano Rajoy necesita este país. Y Cristóbal Montoro me asignaba para este trabajo de programa, de tertulia y de debate que me refiriese al sector agroalimentario. Sector importante al que no nos sustraemos, yo diría que en la inmensa mayoría de las comunidades autónomas, especialmente en la mía, donde la crisis ha azotado muy especialmente a todas nuestras reservas agrícolas y ganaderas, donde los productos agrícolas se han estancado, donde los precios finales de los agricultores y los ganaderos del sector lácteo han visto cómo ellos eran los paganos de una mala política también en el ámbito del campo y de la ganadería. Y yo le preguntaba a José Manuel Soria, para tratar de hacer memoria y no cometer ninguna omisión que no quiero cometer, que qué diferentes eran aquellos tiempos en que el Partido Popular gobernaba en España y que teníamos ministros y ministras tan solventes en el ámbito de la agricultura y de la ganadería como la querida Loyola de Palacio, que a nadie se os escapa que no hubiese asistido impasible a la crisis del pepino, como Miguel Arias Cañete, excelente ministro también del ramo, y como Jesús Posada, que no lo alcanzo con la vista, pero que lo he saludado esta mañana y que ha sido también un espléndido ministro de Agricultura. Pues, queridos amigos, esta es la síntesis de defensa del Partido Popular y de sus compromisos. Creemos en España, en la negociación de nuestro sector agroalimentario ante Europa, con firmeza, sin entreguismos, tratando de defender a los nuestros, sin caer ante las prácticas de terceros países a los que no se les imponen las condiciones que se impone a los comunitarios. Queremos mejorar el relevo generacional para que exista un sector fuerte en el ámbito de la agricultura y de la ganadería. Necesitamos decirle a los jóvenes que es un sector atractivo también para el empleo, que es un sector por el que el Partido Popular apuesta y apostará, por las cooperativas, por los sectores alimentarios, por las cadenas agroalimentarias, que tengan más agilidad, más transparencia, que seamos capaces de hacer una apuesta decidida en Europa en la política agraria común, sin entreguismos, con firmeza, defendiendo lo nuestro, nuestros productos, España, nuestras comunidades autónomas, y donde no haya, en definitiva, distorsiones que no benefician ni al campo ni a la ganadería. Las comunidades autónomas deben luchar por sus intereses legítimos, pero dentro de un marco de gobierno nacional, de gobierno de España, donde no haya contradicciones que perjudiquen a nuestro sector. Ese, en síntesis, es el gran compromiso que también, para conseguir empleo, defiende el Partido Popular y que defenderá a lo largo de la próxima campaña electoral. Muchas gracias. No, era mejor. Muy bien.
Pues con vuestro permiso hemos llegado a la hora límite, cumpliendo estrictamente el tiempo que nos ha dado la organización, ¿no? Diréis, somos casi perfectos. Así que muchas gracias a todos por vuestra presencia, por vuestra asistencia y seguimos trabajando juntos. Enhorabuena. Muy bien, perfecto. Muy bien.